Y vamos a la política, porque todo indica que a partir del próximo 11 de marzo podríamos tener dos oposiciones al gobierno entrante que va a encabezar José Antonio Kast. Esto luego de las crecientes tensiones entre los partidos que hoy forman la coalición que sustenta al gobierno y que el viernes pasado tuvo un nuevo hito, la reunión de las directivas oficialistas sin la presencia del Frente Amplio y tampoco del Partido Comunista. Queremos profundizar en este escenario político y para eso tomamos contacto con el senador del Partido por la Democracia, presidente además del partido, ya lo ven ahí en imágenes, don Jaime Quintana. ¿Cómo le va, senador? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación, Davor. Muy buenas tardes. Bueno, el fin de semana fue el Consejo Nacional del Partido. ¿Con qué sensación terminó esa reunión? ¿Tenemos PPD para rato o no? Bueno, eso lo decide la ciudadanía y al mismo tiempo que la ciudadanía nos ha puesto en la oposición a partir del 11 de marzo, también nos honró con una bancada más robusta, que es lo que vamos a tener nosotros a partir de marzo próximo. El PPD aumentó su votación también de manera muy significativa en prácticamente todas las regiones donde compitió, así que por ese lado muy tranquilo y asumiendo el rol que nos cabe, que es un rol en la oposición. Pero eso no significa quebrando ninguna tensión con los que han sido hasta ahora nuestros socios y compañeros de ruta. Ya, pero usted diría que esa es una relación que hoy día está quebrada o se puede recomponer, sobre todo la relación de ustedes con el Frente Amplio, porque se han deslizado varias teorías, como la teoría del reemplazo y un montón más. Han sacado todos los trapitos al sol de lo que han sido esta convivencia durante 4 años. Sí, efectivamente, la convivencia no ha sido fácil, pero tampoco podríamos hablar de que hoy día estamos en un quiebre, ¿no? Lo que hay fue una crisis develada tal vez por una situación, ¿no es cierto?, dolorosa para Gustavo Gatica, como es este veredicto que se conoció hace un par de semanas y que hubo toda suerte de imputaciones a que personeros que votamos a favor de la ley Naín Retamal de alguna manera estábamos ayudando a ese veredicto. En circunstancias que todavía no conocemos el fallo y que es además un fallo de primera instancia aún. Entonces nos parece precipitado sacar conclusiones, pero en definitiva lo que hay son distintas apreciaciones respecto de cómo enfrentar, de cómo caracterizar la nueva oposición. Y esto es una discusión que yo creo que está abierta. Lo más probable es que esto no decante bien del todo hasta después del 11 de marzo. Lo importante aquí es que nuestro respaldo, particularmente aquellos partidos que nos dimos cita el día sábado, del socialismo democrático más la democracia cristiana, también reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo al gobierno del presidente Boric hasta el final. Y otra cosa será, ¿no es cierto?, a propósito de esta inflexión que se ha producido, cómo nos comportamos todos o cómo entendemos el rol de oposición, un gobierno más extremo, ¿no es cierto?, más extremo que el que fue el de Piñera, ¿no es cierto?, como va a ser el de José Antonio Kast. Y el decir que no hay quiebre, como usted lo acaba de decir con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, ¿es una opinión mayoritaria dentro del PPD? ¿Hay gente que quiere recomponer de alguna manera la relación o hay algunos que están por terminar para siempre con esto que fue una unión de 4 años? Bueno, acaba de terminar una reunión de coordinación acá en el Senado, donde estaba representante del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista, del PPD, y eso es bastante habitual. Entonces, yo creo que estamos muy lejos de hablar de quiebre. Creo que eso no ha ocurrido y no va a ocurrir dentro de este gobierno. Nosotros hemos mantenido un diálogo, lo vamos a mantener hasta el final y lo más importante, vamos a mantener un respaldo al presidente Boric hasta el final. Otra cosa es cómo nos vamos a ir posicionando cada uno de los actores cuando parte el nuevo gobierno, cuando se inicie su agenda legislativa, cuando se desplieguen las acciones comunicacionales y otras medidas administrativas que van a requerir efectivamente de pronunciamientos de la oposición en su momento, porque pueden representar retroceso en materia de derechos y en otros ámbitos. Entonces, es ahí donde tenemos que ver. Yo creo que no hay dramatismo si finalmente tenemos dos oposiciones. No veo el problema si esas dos oposiciones del actual oficialismo saben coordinarse, saben articularse y no quiebran ningún puente, digamos. Ya, pero ¿usted cree que pueden convivir dos oposiciones o que puede convivir una sola a futuro? Porque hemos escuchado declaraciones de múltiples dirigentes, sobre todo desde que se produjo la elección presidencial, la segunda vuelta, y hay varios que han declarado, parlamentarios y también a nivel partidario, que van a hacer una oposición muy férrea a José Antonio Kast. El Partido Comunista, se acordará, hace algunos días decía que iban a estar movilizados en las calles en prácticamente todas las protestas, y también opiniones de parlamentarios que han dicho que no le van a dejar pasar ni una a José Antonio Kast. ¿Dónde está el PPD? ¿Dónde está usted, que ya no va a ser parlamentario y además a contar del 11 de marzo? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer lo definimos muy bien el sábado pasado. Vamos a hacer una oposición constructiva, propositiva,
pero también una oposición vigilante y que fiscaliza. O sea, cuando la ciudadanía nos sitúa en la oposición, no es para negarle sal el agua, no es para aplaudir, no es para amurrarse, es para trabajar. Y trabajar significa fiscalizar, revisar cada iniciativa y ver cuando una iniciativa, cualquiera sea, en materia económica, en materia de baja de impuestos u otra materia, que perjudique, ¿no es cierto?, los sectores más desposeídos, o sean proyectos regresivos, cuyo costo finalmente lo van a asumir los más pobres. Bueno, en esos casos, el Partido por la Democracia, desde luego, va a tener que hablar en temas de derechos humanos, en temas del respeto a la diversidad de todo tipo, digamos. Estas que se denominan causas, que para nosotros son valores, son materias que también vamos a tener que defender. Entonces no te queda ninguna duda que el rol del PPD va a ser un rol muy activo en ese momento, y ya vamos a tener una nueva mesa directiva probablemente en el mes de mayo. Ya, pero el PPD está dispuesto, por ejemplo, a negociar a partir del 11 de marzo la gobernabilidad del Senado, de la Cámara de Diputados. ¿Se van a sentar con la oposición a decir yo aquí, tú acá y después vamos cambiando? Sí, nosotros no estamos por excluir a nadie, porque veía por ahí que se iban a proyectar conversaciones de la derecha con algunos sectores y sin el Frente Amplio y sin el PC. Nosotros no estamos por excluir a nadie, pero también convengamos que ese tipo de diálogos o eventualmente acuerdos son acuerdos administrativos para el funcionamiento de la corporación, no son para definir cómo vota cada uno un proyecto determinado. Esas son directrices de la bancada, son directrices de los partidos y eso va por otro carril. Y en eso nosotros esperamos tener una estrecha colaboración y coordinación con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, especialmente. Senador, y en estas postrimerías del gobierno quedan poco más de 6 semanas, 5 o 6 semanas de gobierno. ¿Cuánto están escuchando ustedes como parlamentarios y usted como presidente de partido a Gabriel Boric, al presidente de la República? Le hizo un llamado a la unidad y se ha especulado mucho de que no se le tomó el peso que se le tomaba antes a la palabra del presidente. Bueno, yo creo que el tema de la unidad es muy importante, para nosotros también es importante, pero también la unidad, pensando no en la unidad de este gobierno. Si yo creo que no hay duda, Davor, de que este gobierno va a terminar con un fuerte apoyo y con ningún sector, ningún partido descolgado. Convengamos eso, este gobierno va a mantener el apoyo político hasta el último día de su mandato. Otra cosa es lo que venga después. Yo estoy convencido que incluso en el relato, en lo que es la narrativa, en lo que es el legado de Boric y el gobierno, este es un gobierno que va a ir progresivamente teniendo mayor aceptación. Mira, estamos votando en este instante los estados de excepción en el norte y el sur del país. En el sur del país teníamos el 2021, gobierno de Piñera, teníamos 1.600 hechos al año de violencia rural. Hoy día estamos en 350. De eso estamos hablando, o sea, ni Chile se caía a pedazos, ni la delincuencia estaba desbordada, lo reconocían recién personeros de posturas bien extremas de la derecha, lo reconocían en la sala. Entonces, este es el verdadero Chile, un Chile que avanza, y yo creo que Boric tiene mucho mérito en justamente los avances y el desarrollo que ha tenido el país en políticas sociales, que si bien han tenido una narrativa más bien identitaria, pero los hechos son políticas sociales, son leyes universales que favorecen a todo el país. Senador, unidos o desunidos, con una oposición o con dos, usted decía el fin de semana y en el Consejo Nacional del Partido que la derecha se va a quedar un buen rato al mando del país. ¿Por qué tiene esa opinión de que Kast podría probablemente ser un presidente de varios que tengan más alineación con la derecha política en el país? Sí, para ser muy claro, Davor, yo lo que dije en el Consejo el fin de semana es que no pongamos todas las fichas en la idea de que la alternancia es automática y resuelve los problemas y está todo asegurado y esperemos que vienen 4 años y tenemos un gobierno progresista de nuevo. Usted dice, perdón, que esto podría ser el inicio de un ciclo más amplio de gobiernos de derecha. Eso es lo que usted dijo, lo tengo aquí textual. Sí, pues, por la misma razón, podría, en potencial, podría ser. Podría. En la medida que o estamos peleados, o bien no hacemos la pega, y hacer la pega es defender los derechos también de las personas, volcarnos al territorio, hacer una lectura también autocrítica de los errores que cometimos. Aquí nuestro sector perdió la elección presidencial, eso no es menor, y la perdió por barraca. Entonces, evidentemente, de manera autocrítica tenemos que hacer esa reflexión y evidentemente volcarnos hacia los territorios. Ya, pero eso va a depender mucho si siguen unidos con el Frente Amplio y el Partido Comunista o si toman un camino individual con el Partido Socialista y con la Democracia Cristiana. Mira, lo decía también yo en mi mensaje el fin de semana en el Consejo Nacional del PPD. A nosotros como mesa nos tocó en poco más de 2 años 5 elecciones. 5 elecciones si consideramos el segundo proceso constituyente hasta la segunda vuelta pasada. Bueno, a la mesa que venga y a los partidos que vengan en los próximos 2 años no va a tocar ninguna elección. Y por lo tanto son tiempos también para fortalecer el diálogo. No vamos a tener competencia entre nosotros, Davor, y por lo tanto es un buen espacio para el diálogo, para evitar la confrontación, y yo espero en positivo que eso prime
entre todas las mesas directivas de los partidos que actualmente están en el oficialismo y otros más. La Democracia Cristiana, de todas maneras, debería ser parte de esta coordinación y no aislarla. Ya, pero ¿usted siente que la derecha está mejor aspectada porque lo está haciendo mejor o lo ha hecho mejor en el último tiempo? ¿O porque hay un ciclo político que no es chileno, que es mundial, donde las derechas están con una perspectiva más amplia de gobernar? Fundamentalmente porque la derecha y Kast en particular lograron conectar mejor con el Chile de hoy, con el Chile que vota hoy, para ser súper preciso, con el Chile que vota hoy, porque el Chile que vota hoy, con este tránsito del voto voluntario al voto obligatorio, a ese Chile nosotros no lo entendimos, no lo miramos bien. Estamos hablando que un votante más desinformado, un votante que tiene más distancia con respecto a la política, y ahí, naturalmente, el Partido Republicano, hay que decirlo, y Kast en particular tuvieron una mejor lectura de ese mundo, de sus prioridades. Nosotros no le hablamos en simple a ese sector. Entonces, cuando yo te digo que volcarse al territorio, hay que escuchar realmente qué es lo que esos sectores esperan también de las autoridades y sus representantes. Ahí tenemos una tarea importante. Ya, pero no hay muchas expectativas sembradas sobre el nuevo gobierno. Usted que viene ahí de una región con muchos problemas como es la región de la Araucanía, no hay mucha siembra de expectativas positivas en corto plazo, porque la gente quiere, claro, que le solucionen los problemas, ojalá en el más breve tiempo posible. Bueno, no es fácil porque además el nuevo gobierno, y en realidad el que hubiera venido, iba a ser con un recorte fiscal no menor, relevante, y eso va a hacer que algunos programas van a verse afectados y por lo tanto la respuesta no va a ser tan inmediata. Esperamos que los temas de salud, en los hospitales, la seguridad, la vivienda, las obras públicas, no haya un recorte significativo y la gente pueda ver obras concretas. Después de todo lo que se ha dicho el fin de semana, senador, hubo varios consejos, jornadas de reflexión y todo. ¿Qué opinión tiene usted del Frente Amplio hoy día después de 4 años de gobierno? Yo creo que es un partido relevante de la coalición, un partido que ha tenido un aprendizaje en general bastante importante. Nos gustaría que fuera más, hubiese sido mayor. Creo que no solo es responsabilidad del Frente Amplio, yo creo que también puede ser responsabilidad nuestra o recíproca. Creo que en lo que fallamos para haber consolidado una sola coalición es el haber trabajado más la confianza. Y eso se hace con acciones, con más empatía, con más acercamiento. Desde la oposición probablemente, desde la oposición, ambas oposiciones, si fuéramos una como sea, creo que va a haber más tiempo para eso, para conocernos un poco más. Y recordemos que nosotros apoyamos a un presidente que no era nuestro candidato en primera vuelta, lo apoyamos solo en segunda vuelta. Y de pronto se nos convoca al PPD a última hora a ser parte de la administración. Entonces no fue un proceso fácil, pero con todo, no es que aquí hayamos partido con una superunidad y estemos terminando distanciados, no, estamos terminando como partimos medio desconocidos. Yo creo que hay un desafío, sí, sin duda, cuando estemos en la oposición. Ya, pero no coincide con el senador Espinosa del Partido Socialista, que dice que esta generación del Frente Amplio llegó con una teoría de reemplazo que prácticamente intentaron comerse a los partidos más tradicionales como el PS y el PPD. O sea, es que eso es verdad, eso pasó en la declaración de un jefe de bancada del Frente Amplio hace algunos días a propósito de nuestro proceso, que en ningún caso estábamos sustituyendo una reunión por otra, no había reunión el 23, nosotros decidimos convocarla y no, yo creo que hay todavía bastante teoría de reemplazo, creo que queda todavía en algunos sectores del Frente Amplio esto de la superioridad moral, entonces yo creo que todos tenemos que hacernos cargo, nosotros no somos perfectos, hemos cometido errores también, y yo creo que cuando uno está en la oposición tiene la mente más despejada, más perspectiva de los acontecimientos, justamente para medir bien cómo corregimos, y hay cosas que corregir, desde luego. Senador, lo último con respecto al gabinete del presidente José Antonio Kast, ¿cómo ha observado esta polémica que ha habido en torno a la ministra de la Seguridad, Trinidad Steiner, que está a esta hora ahí en Centroamérica con el presidente Kast? ¿Se afectó la independencia del Ministerio Público al contactarla a ella para que sea candidata, para que esté disponible eventualmente para ser la ministra o no? ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre eso que ha estado en la polémica en las últimas horas? Mira, en rigor y la regla general es que los conflictos de interés operan en adelante, cuando hay acciones que finalmente se tensionan. Acá el problema es distinto porque hubo un ejecutivo, probablemente antes de ser elegido, que ya venía en conversaciones con un órgano autónomo y la Fiscalía, de qué es lo que más enfatiza la Fiscalía cuando tiene su aniversario, cuando se dirige a cualquier sector. Bueno, que somos autónomos. Bueno, un órgano autónomo, nadie de un órgano autónomo, menos un fiscal regional, puede tener diálogos con un candidato, si es que fue, como lo dijo la futura vocera
Cedini que esto fue hace varios meses. Entonces hay mucha diferencia entre las explicaciones que se han dado. Primero, que fue hace algunos meses, luego que fue hace algunas semanas. Claudio Alvarado dijo dijo que no era hace meses, esta mañana, el ministro del Interior. Bueno. Lo de los meses no lo había escuchado yo, senador, para ser sincero. La futura vocera. Ya, bueno, hace algún tiempo, sí. Bastante tiempo es lo que se había dicho, pero de meses, hoy día el ministro del Interior futuro dijo que había sido un par de jornadas antes de que sea nominado su nombre. Sí, sí. Cualquiera que haya leído la entrevista de Cedini, uno entiende que estamos hablando de antes de la elección, harto tiempo, antes de la elección. Entonces eso es complejo. O sea, eso no quita los méritos, no resta los méritos que tiene la futura ministra de Seguridad, en absoluto. Ella tiene mérito y tiene conocimiento, y eso es muy importante. Ustedes han visto en general, Carolina Toá, el propio actual ministro de Seguridad, en general han tenido términos bastante elogiosos para referirse que es una persona que conoce los temas. Pero como uno tiene que pensar la política hacia adelante, a mí no me gustaría que en adelante el gobierno que sea, que esté cuando está en plena campaña o incluso ya elegido, o electo, esté en conversaciones con un órgano que es autónomo. No, eso es súper complejo de aceptar. Entonces, probablemente esto va a originar algunos proyectos de ley y en buena hora esto hay que regularlo, desde luego. Senador Jaime Quintana, como siempre, muy gentil de conversar hasta ahora con nosotros. Que tenga una buena jornada ahí en el Congreso. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.